¿Cómo saber si estoy listo como programador junior? Ese va a ser el tema del día de hoy en su mini podcast. Bueno, comenzamos. A ver, ¿cómo saber si estoy listo como programador junior? Ya, esas muchas preguntas que nos hacemos nosotros, bueno, los desarrolladores, cuando ya estamos, digamos que pensando en conseguir trabajo, ya, o estamos saliendo de la universidad, hemos realizado un bootcamp o lo hacemos de manera autodidacta o quiero empezar a trabajar como freelance. Entonces, esa es una pregunta que nos hacemos: ¿cómo saber si puedo aplicar a ese cargo de programador junior que están requiriendo en una empresa? Pues no. Ya, entonces esta pregunta puede ser un poco sencilla y un poco compleja de responder, porque va a depender también mucho de para el puesto que estés aplicando o la empresa que estés aplicando, ya, así como también los skills que tú ya tengas como programador. Ya, entonces vamos por la primera parte, pues, ¿no? Asumiendo de que estamos recién saliendo de la universidad, asumimos que ya terminamos nuestra tesis, nos graduamos y entonces ya ahora, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Ya? Luego vamos a seguir con el tema de manera autodidacta, con el tema de los bootcamps, ya, pero bueno, entonces, bueno, salí de la universidad y ahora qué sigue, o sea, ¿qué hago? Ya puedo conseguir trabajo, estoy listo, no estoy listo, qué sé yo. Ahora, entonces, personalmente puedo decir que cuando yo salí de la universidad hace unos años atrás, yo me sentía listo para empezar un proyecto, me sentía listo para aplicar a una empresa, para trabajar. Entonces, eso era lo que yo sentía en ese momento, porque me sentía lo suficientemente capacitado como para empezar a trabajar en una empresa. Puede que muchos de ustedes lo sientan igual o puede que muchos no lo sientan igual, ya, pero puede de pronto que está aplicando un poquito el tema del síndrome del impostor. Pero entonces, ¿cómo sabemos si ya estamos listos? Entonces, lo primero que debemos es validar nuestros conocimientos, es realizando proyectos, ¿sí? O sea, no hay mejor manera. Ya, entonces, porque cuando empiezas a trabajar en un proyecto real, entonces tú ya te empiezas a topar con escenarios, con cosas que no las vieron cuando un profesor te estaba explicando en las clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso en particular, cuando yo estuve ya en la etapa final de la universidad, la tesis que yo realicé fue un proyecto real, o fue un sistema educativo para una escuela que estaba funcionando, pues no necesitaban ese sistema. Ahora, en mi carrera había dos opciones: podía haber tomado el curso o tesis el curso para la tesis. Ahí básicamente consistía en tomar clases, te daban unas tecnologías que no habías visto en la carrera. Yo me acuerdo que en ese tiempo era ASP.NET. Te enseñaban ASP.NET, tenías que realizar una tienda en línea con su carrito, lo típico. Ya, y bueno, luego tenías que presentarla frente al jurado y todo eso, pues, ¿no? Entonces, por cuestiones del destino, yo me quedé sin ese cupo y no pude entrar a la tesis porque esos cupos eran limitados, y eso hubiese sido un gran problema para mí, porque eso se abría cada 4 meses, cada 6 meses. Entonces, yo estando en las etapas finales, tomando las últimas materias, me quedé sin ese cupo. Pero uno de mis compañeros de la universidad tenía este proyecto. Entonces, en la universidad habían esas dos opciones: o realizabas la tesis o realizabas un proyecto real. Entonces, un amigo me presentó el proyecto real para hacer este sistema, como les comento. Entonces, al realizar este sistema, yo me vi envuelto en ciertas experiencias que no lo hubiese conseguido realizando el curso de tesis. Pues no, ¿por qué? Porque acá tuvimos que reunirnos con el futuro cliente, o sea, con el cliente, con los dueños de la escuela, con los maestros, recabar información acerca de los problemas que estaban teniendo. Ya, entonces plantear una propuesta. Ya, esa propuesta era validada por un director de tesis que teníamos. O sea, el director de tesis solamente intervenía para validarnos la propuesta, lo que íbamos a presentarle a nuestro cliente.
Ya, eso era lo que hacía. El director de tesis no era que asistía a entrevistarse con el cliente. Entonces a nosotros nos tocaba realizar todas esas partes, recabar información, ver todo esto de aquí y plantear la propuesta. Plantear no solo la propuesta, sino plantear, bueno, plantear dentro de la propuesta con qué herramientas íbamos a trabajar. Ya, entonces estas herramientas, no me acuerdo que en ese tiempo fue como ningún sistema académico, trabajamos con C Sharp. Yo no conocía C Sharp. Este, no, miento, fue en Visual Basic.net. Yo no, o sea, yo conocía poco de Visual Basic.net, de lo que nos habían enseñado en la escuela y unos proyectillos vagos, por ejemplo, que uno realizaba, por ejemplo, un 3 en raya, el tema de virar las cartitas y cositas así que uno se ponía a atravesar. Bueno, entonces yo adquirí una experiencia que no lo hubiese podido adquirir acá. Ya, incluso nosotros no teníamos que presentar esa tesis, no teníamos que presentar ante un jurado. ¿Por qué? Porque nuestra presentación de tesis era las reuniones que habíamos tenido con el cliente. Entonces, sin darnos cuenta, nos fuimos inmiscuyendo en algo real. Entonces, por eso yo me sentía capacitado. Entonces, si estás inmiscuido, tú como cuando que estás recién saliendo de una carrera, estás inmiscuido en este tipo de proyectos, déjame decirte que aunque no lo sientas, yo sí creo que estás lo suficientemente capacitado para aplicar a un puesto. Entonces, ahorita vamos a la parte de los bootcamp y a las partes autodidacta, que casi sería, en mi opinión, casi sería lo mismo. Entonces, eso es en la parte de lo que tiene que ver con la universidad. Ya vamos a ver el tema de a qué tipos de puestos se pueden aplicar. Entonces, cuando uno trabaja de manera autodidacta, entonces el escenario cambia un poco, porque siempre estás metido en un aprendizaje. O sea, si lo estás haciendo de manera autodidacta, eso quiere decir que por A o por B motivo no pudiste seguir la carrera en una universidad, un tecnológico, qué sé yo, o puede que se haya seguido una carrera. Conozco casos de ingenieros graduados en otras carreras y que de manera autodidacta aprendieron a programar y están trabajando como programadores. Entonces, si lo hiciste así o te metiste en un bootcamp, o sea, al meterte en un bootcamp es similar a una manera autodidacta. ¿Por qué? Porque tú estás metido en este tipo de situación de que por el motivo no seguiste la carrera. Pues no, ahora, entonces, al hacerlo de esta manera, tú te inmiscuyes en una manera un poco más rápida a aprender a las herramientas que necesitas para programar. Por ejemplo, de manera autodidacta, tú empiezas a ver directamente los lenguajes de programación, que JavaScript, que HTML, que CSS, que Python, qué sé yo. Pero hay algo que, que solamente te lo puede dar la universidad. Ya, entonces, bueno, hay gente que está a favor de la universidad, hay gente que no está a favor, qué sé yo, pero es algo que no te da la universidad cuando lo haces de manera autodidacta, que de pronto sí en un bootcamp, pero de una manera autodidacta, es que tú aprendes a trabajar en equipo. Entonces, de manera autodidacta es muy complicado hacerlo porque básicamente te dedicas a aprender, empiezas a tomar cursos en internet, ya sea que te metas a Udemy, que no sé, por ejemplo, Udemy, Platzi o los cursos de las personas que de los influencers en la materia que tú sigas, ya, pero por lo general no tienes ese componente de compañerismo, de proyectos que trabajan, que tienen un problema y conversan entre personas cómo resolver ese problema, cómo se puede hacer. Esa parte que te falta. Entonces, si bien es cierto que tus skills pueden subir por un lado en la parte técnica, pero te falta esa otra parte. Entonces, cuando ya empiezas a trabajar en un proyecto real, perdón, cuando ya empiezas a aplicar a un puesto de trabajo, cuando entras a trabajar en una empresa, esa parte podría chocar un poco si es que no aprendiste a trabajar en equipo. De pronto, así no te hayas acostumbrado a trabajar en equipo, pero te adaptas muy rápido a eso, no tendrás inconveniente, pero eso puede ser un pequeño inconveniente trabajar en equipo, porque tú cuando entras a trabajar en una empresa no es que simplemente te dicen, sabes qué, hágame esto y tú no empiezas a trabajar, empiezas a programar como loco y paz presente. O sea, no. En una empresa hay que trabajar con personas, con compañeros de diferentes áreas. Entonces,
Ya, por ejemplo, esta es en la parte autodidacta y la parte de los buscan es algo similar a parte autodidacta. Entonces, los buscan se enfocan directamente en esta parte, sí mismo, a darle full a aprender un lenguaje de programación, aprender a programar, que es lo que te enseña, para luego prepararte para que estés ante unas posibles ofertas laborales. Pero también tienen ese componente que puede que algunos buscan no tengan, ese componente que acabo de hablar, que es muy importante, la verdad, es muy importante. Y ese tipo de cosas te lo da la universidad. Aparte del tema del cartoncito y todo lo demás, que muchas empresas lo piden. Ya ahora con el tema de de la globalización y toda esta parte del trabajo remoto, muchas empresas puede que no lo estén pidiendo, pero muchas sí lo siguen haciendo todavía. Entonces, ahora, eso en esos escenarios, pues, ¿no? Ahora, pero en las empresas, ¿qué es lo que solicitan? ¿Qué es lo que piden? Ya tenemos dos escenarios, ¿qué es lo que piden las empresas? Y el otro escenario, cuando empiezas a trabajar como freelance, cuando o coges algún proyecto. Entonces, una recomendación que te puedo dar, vengas de cualquiera de estos escenarios, es que trabajes en proyectos. Y qué mejor manera de hacer unos proyectos que lo puedes hacer de manera que tú puedas adquirir esa experiencia. Por ejemplo, podrías trabajarle a algún familiar, de pronto gratis, si te paga mucho mejor. Entonces, en hacerle, no sé, de pronto tienes un familiar que tiene algún negocio. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad tenía un compañero que creo que era una tía que ella tenía un taller de costura y lo que él le quería hacer, él lo estaba haciendo, realmente nunca sé si lo hizo, pero yo sé que ya lo estaba programando en C Sharp y les iba a hacer un sistema para que ella pueda, por ejemplo, manejar sus temas de las telas, los hilos, las cantidades en existencia que tenía o cuántos, por ejemplo, hilos necesitaba para tal tipo de prenda. Ya, y no sé si realmente existe algo así, pero ahora que me acabo de acordar eso y en ese tiempo era algo que yo nunca había, yo nunca había escuchado en realidad y ahora la verdad que no sé si existe, pues, ¿no? Pero el tema es que él estaba inmiscuido con familiar para eso. En mi caso, bueno, yo realicé un proyecto para una escuela, un proyecto real, pero la idea es eso, que, o sea, que empieces a adquirir esa experiencia, pues, ¿no? Que empieces a conseguir proyectos, ya que puedas inmiscuirte. Ahora, si te metes en un proyecto real y te metes solo, vas a tener varios escenarios, varios puntos de vista que deberás cubrir. Entonces, debes debes recabar información del problema que te estás metiendo. Ya, ojo con el tema de que en la universidad te enseñan esa parte, te enseñan a hacerlo. Hay materias dedicadas para eso, como análisis de sistemas, por ejemplo. Pero si tú te metes directamente de manera autodidacta a realizar aprender lenguaje de programación, puede que ahí tengas una falencia. Entonces, yo te recomiendo que si lo estás haciendo de manera autodidacta o buscan que aprendas a hacer eso, empiezas a analizar las partes de un sistema, ya, entonces tienes que hacer ese análisis, recabar esa información, esa propuesta. Aquí interviene un poco de arquitectura, no debes ser experto en arquitectura, pero debes conocer un poco la tecnología con la que vas a plantear eso. Ya, a ver, por ejemplo, es que si lo vas a trabajar con HTML, con React Native, si es una aplicación móvil, una aplicación desktop, ya si es un videojuego, entonces debes conocer un poco esas tecnologías que vas a ofrecer. Ya, entonces, y mi recomendación aquí es que te metas con lo que conoces. Por ejemplo, digamos que empezaste a aprender JavaScript y trabajas bien, súper bien en JavaScript y empiezas a proponer un desarrollo para un cliente así como el que estamos planteando o familiar a un cliente y digamos que no conoces Python pero lo propones en Python, chévere, pero te va a tocar aprender. Entonces, ese tiempo, ese tiempo vas a tener que dedicarle un tiempo. De pronto es un tiempo que puedas ahorrarte ya, o agregar funcionalidades adicionales a ese software que estés desarrollando o problemas que te puedas topar respecto a eso. ¿Por qué? Porque lo estás proponiendo en una tecnología que no conoces bien todavía o no conoces todavía. Que si bien es cierto que la puedas aprender, pero va a llevar su tiempo. Entonces, aquí mi recomendación es esa, como vuelvo a repetir, el tema de realizar proyectos. Ya, también
Ahora, por ejemplo, en el tema de las empresas, también lo que saben solicitar es especialistas en tales áreas. Por ejemplo, te piden que frontend, te piden que backend, te piden que full stack, ya te piden, o sea, especialistas en ciertas áreas o en ciertas tecnologías. Ya, mi recomendación aquí es también que no trates de abarcar todo. Mi recomendación es que te enfoques en una tecnología en particular. Por ejemplo, si te gusta el front, si te gusta la parte mobile, si te gusta el back, entonces que te empieces a hacer proyectos o a practicar por tu cuenta este tipo de tecnología. Bueno, por ejemplo, si digamos que te gusta el front, ya empieza a meterle más tiempo al CSS, empieza a aprender cómo puedes manejar un programa de diseño. No te digo que te vuelvas experto en Photoshop, Illustrator, Affinity, pero empieza a ver cómo se maneja, cómo se puede manejar Figma, cómo se puede manejar hay otro software que se me va, InVision, cómo funcionan estos software. Aprende a usarlos un poco. ¿Por qué? Porque cuando estás en la parte de front, son los software por lo general que se utilizan para realizar todas las maquetas, los prototipos. Y tú tendrás como frontend, tendrás que basarte en esos software, perdón, en esas plantillas para realizar tu desarrollo. Entonces empieza a aprender eso, ten un poco de noción de diseño. Y si te quieres convertir en un buen frontend, eso te recomiendo, ten nociones de diseño, aprende estas cosas, pues no. No solamente de que sabes aquí que te pone esto de aquí, te plantean y te dedicas a copiar y a pegar el código que te ofrecen estas herramientas, como lo maquetó el diseñador, pues, ¿no? Entonces aprende eso. O sea, necesitas reforzar las nociones de diseño si te quieres meter con la parte de front. Por ejemplo, en el caso de desarrollo móvil, similar, empieza asimismo a conocer los pros y los contras de desarrollar en esta tecnología, que si me voy por nativo, que si me voy por React Native. Entonces, enfócate en eso, empieza a aprender, infórmate sobre esto de aquí y haz un proyecto. Por ejemplo, puedes hacer aplicaciones móviles, no sé, hazte un Pokédex, por ejemplo. Cosas como esta, pues, ¿no? Empieza a buscar información sobre esto de aquí. Ya. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a la parte del back, asimismo tenemos, para el back tenemos con JavaScript, asimismo tenemos, ¿no?, la parte de Node.js, Python mismo, Java, qué sé yo. Entonces, empieza a conocer sobre qué son servicios, lo que es API REST, empieza lo que son microservicios, empieza ¿cómo es que se llama? Informarte sobre este tipo de cosas. Ya, por ejemplo, no te digo, por ejemplo, partes de cloud, de cosas de la nube, empieza a aprender eso, que un poco de un curso de AWS, de Amazon, que la nube de Google, la nube de Azure. Entonces empieza con este tipo de cosas, empieza con esos proyectos, empieza a crearte algo, pues, ¿no? Y si puedes desarrollar todo todo un pequeño sistema que tenga todas estas áreas, mucho mejor, porque te vas a estar metido en cada parte del desarrollo, que sería una de las cosas más recomendables, pues, ¿no? Ya, o sea, que conozcas. Si quieres ser frontend, igual debes conocer algo de back, ya independientemente de que empieces a conseguir un trabajo como front y te dediques al front, pero debes de conocer algo de back. Es esencial que lo conozcas. En el mismo caso del back, debes de conocer cosas básicas de front, que el CSS, que HTML, debes poder montar una web. Entonces, enfócate en este tipo de cosas. Ahora, otra cosa también importante que no sé si lo enseñan en las universidades o no sé cómo está el tema de los bootcamp o qué sé yo, pero aprende control de versiones. O sea, ahorita la herramienta más común para esto es Git, pero hay otros, ya, pero entonces ese es el más común. Entonces aprende cómo funciona, qué es un branch, cómo se crean los branch, cómo hacer los commit, cómo reversar el tema de los commits, lo que es un pull request. Aprende esto, ya. Entonces, esto es recomendable. ¿Por qué? Porque en una empresa vas a trabajar en equipo y van a utilizar estas herramientas. Entonces, eso es esencial que conozcas. Es súper esencial y no es tan complejo aprender realmente cuando te empiezas a acostumbrar. Entonces,
eso también debes de enfocarte. No solamente que te dedicas a programar, bla, bla, bla. ¿Y cómo respaldas tu proyecto? Ah, no, es que yo respaldo mi proyecto, le pongo aquí proyecto AB y le pongo la fecha. Luego me creo otra copia, proyecto AB 21 de mayo, otra copia, proyecto AB 22 de mayo. Y empiezas a crear N cantidad de carpetas, o sea, no es lo recomendable. Ahorita puedes utilizar GitHub, por ejemplo, que es gratuito, y puedes utilizar los comandos de Git con esta herramienta para respaldar tus proyectos. Ya, eh, esa es la parte que yo te digo, o sea, aprende estos de aquí. Si tú crees que tienes esas partes cubiertas, independientemente de cómo las hayas aprendido, entonces yo creo, o sea, ya te podría decir que estás más que listo para aplicar a vacantes, para aplicar a trabajar como junior, pues no. ¿Por qué? Porque por lo general es el tipo de trabajo que se va a solicitar, pues no. Empieza a ver el tema de en el sector que tú te mueves, si quieres algo en sitio. Ahorita también, bueno, con el tema de que el trabajo remoto ha despegado, entonces también puedes seguramente encontrar vacantes remotas, ya, pero entonces empieza a ver los sectores, en redes sociales como Twitter, puedes ver, por ejemplo, seguir cuentas de personas que ya están trabajando en la industria. Se dedican a esto a ver, y a veces recomiendan, a veces dan cosas, entonces, mira qué es lo que hay, investiga un poco. Ya no te digo que vayas a aplicar a Google, no te digo que sea imposible, que te quieras aplicar en Amazon, en Azure, en Microsoft, perdón. Entonces, pero tienes que ver a dónde vas a apuntar. Si quieres apuntar a Google, si quieres apuntar a Apple, está bien, perfecto. Pero el nivel de requerimientos o el nivel que van a ser, o sea, el nivel de estas empresas es mucho mayor a que puedas trabajar, por ejemplo, en una empresa local en tu sitio o en una startup. Entonces, la exigencia es mayor. Entonces puede que, digamos, estés en un rango junior para aplicar en estas empresas y estén solicitando junior, por ejemplo, en Amazon, en Apple, qué sé yo. Pero ese nivel de junior que tú tienes no va a ser suficiente para poder aplicar a estas empresas. Y algo que es muy importante que se me estaba pasando de decir, aprendan inglés. Entonces, si bien es cierto que pueden conseguir trabajos como junior, en empresas locales que no aprendan, pero empiecen a trabajar en eso. Si no lo dominan, empiecen a trabajar en eso, porque les va a ser muy necesario más adelante cuando quieran aplicar a otros puestos. Entonces, ese es el tema, pues no. Empiecen a conocer su sector, empiecen a ver su área, a ver qué tipo de vacantes hay, que tenemos y ya. Y sin miedo, apliquen a las pruebas, apliquen a las vacantes, preparen sus hojas de vida, ya créense un perfil en LinkedIn, créense una web con sus proyectos. Ya, por ejemplo, eso es en el caso de que ya se sientan capacitados, pero si tú no has terminado la universidad y te sientes capacitado para hacerlo, o sea, hazlo también, o sea, y sientes que descubres estas cosas, hazlo también. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, hay una chica, una programadora, que ella empezó a trabajar ahí creo que un año, hace más de un año, y se acaba de graduar de ingeniería en sistemas hace como menos de un mes. Entonces, y ella ya tenía experiencia trabajando, ya había trabajado en una empresa anteriormente por más de un año y luego en otros proyectos, pero ella ya venía trabajando, ya había adquirido. Entonces ella se lanzó al ruedo, se adquirió esa experiencia y ya estaba trabajando. Entonces cuando aplicó acá entró y como les digo, y ella se graduó de ingeniería de sistemas ya estando trabajando. Entonces, mucho mejor si te sientes ya con esas ganas y ya sabes, conoces la tecnología y quieres aplicar, aplica. Si te sientes seguro respecto a esto, aplica. Ya, yo ya te he dado más o menos todas las cosas o las tecnologías que más o menos, bueno, no las tecnologías, sino más bien, te he enfocado un poco en las cosas que pasan en el mundo real laboral, en el área. Entonces ya puedes aplicar esa parte, pues no, ya te puedes entrar, ¿ya? Entonces,
Eso, por ejemplo, en la parte de que te sientas. Ahora, ¿qué pasa si tienes estos conocimientos? ¿Qué pasa si tienes proyectos, tienes una con proyectos, pero no te sientes listo para aplicar entrevistas, no te sientes listo como para empezar a trabajar en una empresa, pero tú ves que te ha ido bien realizando, por ejemplo, el proyecto que te conseguiste un cliente o que realizaste un proyecto a un conocido y te pagaron por ello y luego otro cliente? Si te sientes cómodo con esa manera de trabajar, entonces anímate a seguir en eso. De pronto, lo tuyo, ahora como junior no es conseguir trabajo en una empresa, ya, sino lo tuyo es realizar trabajos freelance, ya realizar proyectos, entonces que tienes un poquito más de libertad para eso. Entonces, dale, o sea, sin miedo, pues no, o sea, métete en eso y a buena hora, ¿no? Que que cuando realizas este tipo de proyectos estás inmiscuido en todas las partes de desarrollo de un sistema, o sea, estás metido en todo, que en levantamiento de información, que la propuesta de las tecnologías, que el desarrollo, que si tienen aplicación móvil, qué sé yo, estás inmiscuido en todo este tipo en todo este tipo de, en todo el mundo, pues no toda esta parte del desarrollo, del mundo del desarrollo de un sistema. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, ya quieres, por ejemplo, especializarte? Perdón, estoy hablando de cosas. Mi recomendación es que te especialices. Pero ¿qué pasa si quieres adoptar muchas tecnologías? Que quieres aprender Python, quieres aprender esto, quieres aprender otro. Está bien. O sea, está bien. Pero mi recomendación es que te especialices en algo. Siempre te especialices en algo. Entonces ve la tecnología que mejor te gusta, la que más te llama la atención y especialízate en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son cuando requieren, por ejemplo, un especialista en algo, son las personas que van a ganar mucho más. Sí, van a ganar mucho más. ¿Por qué? Porque vas a resolver esos problemas en específico, ¿verdad? Porque eres un especialista en eso. Ya, entonces, por ejemplo, hay diferentes tipos de especialistas. Por ejemplo, si trabajas para web, con React Native, o trabajas con dispositivos móviles como Android y iOS nativo, ya los rangos con los que se manejan esos sueldos cuando es nativo, por ejemplo, lo que es iOS, Android, son mayores a los otros, ¿no? Porque los especialistas en esas tecnologías son más difíciles de conseguir porque requieres más grados de especialización, estudiar más. Entonces, si estás como junior, ya, entonces, y te llama la atención esta tecnología, trata de especializarte en eso. Y la única manera que te puedes especializar, aparte de aprender en los cursos y todo, es realizando proyectos. ¿Sí? O sea, no hay de otra. Es la única manera. Tienes que realizar proyectos. Tírate al agua a realizar proyectos sin miedo, ya, y empieza a trabajarlo. Sí, entonces esa es la manera que tú puedas afianzar tus conocimientos, los puedas poner en práctica. No te vale de nada que tomes el curso 1, el curso 2, el curso 3, el curso cuarto y tomaste el curso de todos los lenguajes de programación. Pero si no los practicas, no pones en práctica eso, no realizas proyectos reales, no, te podría decir, es casi como que simplemente es una información que se te va a quedar en la cabeza y que de ahí no vas a pasar. Entonces, mi recomendación también es esa: realiza proyectos reales. Es la única manera de que te puedas estar listo como programador junior para ya meterte a la parte laboral, ya sea que trabajes en una empresa o ya sea que trabajes como freelance. Sí, es la única manera. Entonces, bueno, ya estamos llegando al final. Entonces, si tienen algún comentario, me lo dejan saber. De pronto de alguno de los comentarios sale algún tema para un nuevo episodio y nos quedamos con eso y con mis recomendaciones, pues no. Sí, tírate al agua, realiza proyectos y dale. Y asimismo, atrévete a realizar las entrevistas, ¿sí? Ya, listo. Bueno, nos vemos. Se me olvidaba decirte, dale like y suscríbete.